Hay muchos y pocos decisivos. El más decisivo es el propio nacimiento, claro. Después uno, durante la infancia, cuando acabé de cumplir los 7 años, la guerra civil, con unos recuerdos que muchos de ellos eran gratos porque no la padecí. Y después, en el año 43, la muerte de mi padre. Yo creo que es un hecho fundamental cuando tenía 14 años. Otro puede ser en el 43, cuando escribí, con 14 años, hacía poco cumplidos, mi primer poema con cierta conciencia de sentirme poeta. Yo creo que eso es un hecho que es el principio propiamente. Después hay otro que puede parecer extraño, pero es que en el 47 empecé a hacer atletismo y aquello me producía una gran emoción estética, subir por las chozas de Montjuïc y llegar al estadio y estar solo en el estadio a las 7 de la mañana. Aquello considero un recuerdo de una gran serenidad y de un gozo que además era estético también. Después, en el año 56, cuando empiezo a trabajar en el mundo editorial, después mis excursiones, que me producían también una sensación que estaba relacionada con la poesía, el contacto con la naturaleza, la necesidad de estar con la naturaleza, de estar en ella, por formar parte de ella, por sentirme también naturaleza, y que ahora, desde hace un tiempo, digamos que por desgracia, no puedo seguir ese contacto tanto. Después, la relación con el arte, el que escriba sobre arte, al que he dedicado siempre mucha atención, puesto que yo no veo que haya un divorcio entre la poesía y el arte, porque todo forma parte de lo mismo. Y el hecho de estudiar el arte, yo creo que a mí mismo me sirve para mi poesía. Después mi matrimonio, el nacimiento de mis 2 hijos. Recuerdo la impresión que me produjo el ver nacer de cerca directamente al primero de ellos. Después mi entusiasmo, mi interés por la arquitectura, por haber trabajado en el Colegio de Arquitectos. En fin, y ahora ya jubilado, entrar en una fase que yo creía que era de mayor sosiego, pero que de todas maneras lo es relativamente y que me hago la ilusión de que puedo estar más cerca siempre de la poesía, aunque no sea así. Yo creo que la influencia más decisiva ha venido de lecturas. Yo supongo que nos pasa a todos, eso en general. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay amistades poéticas que seguramente han ejercido más que una influencia directa de su poesía, del entendimiento, de la concepción que ellos tienen de la poesía, puesto que el hecho mismo de la amistad hace que compartas muchas cosas, también un entendimiento de la poesía. Una influencia de poetas con los que tuve amistad, pero no fueron de los más amigos, evidentemente. Gerardo Diego me influyó mucho. En cambio, Rafael Alberti, que he sido muy amigo, pues en cambio no me ha influido tanto, aunque hay una sintonía con algunos de sus libros. Y después hay otros poetas con los que tengo gran amistad, con los que comparto muchas cosas, también un cierto entendimiento de la poesía, aunque con algunos de ellos mi poesía sea distinta, pues son, por ejemplo, por orden cronológico de aparición en la escena de mi vida, pues, por ejemplo, Jesús Lizano, Ángel Crespo, Enrique Badosa, Rafael Alberti y José Luis Jiménez Frontín. Yo creo que estos son los poetas con los que me he sentido y me sigue siendo más próximo del terreno de la amistad y también de la poesía. Bueno, son muchas, sería muy difícil, pero voy a intentar decirlo. Por ejemplo, la primera fue a Rubén Darío. ¿Quién lo diría ahora, por ejemplo? Pero Rubén Darío, el Rubén Darío mejor. Después Lorca también, del que ahora solamente estoy próximo en algunos poemas concretos. Y Juan Ramón. Juan Ramón al principio y Juan Ramón todavía y siempre. Y después Gerardo Diego, al que me he referido. Su poesía, la segunda antología de sus versos y también la antología que hizo de la generación del 27 al 34. Edición que tengo la edición Príncipe de entonces. Y luego me influyó mucho sobre Los Ángeles de Alberti. Cuando resulta que ahora prefiero otro Alberti, el de las canciones y baladas de Paraná, canciones del Alto Valle de Niene, ese tipo de poesía más pura o más esencial de Rafael. Y después, por supuesto, Antonio Machado durante un tiempo, pero siempre ha sobrepasado la influencia, como he dicho, permanente de Juan Ramón. Y luego de los extranjeros, el descubrimiento de Tierra Baldía de Eliot. Y después hay una cierta progresión, porque luego paso a los 4 cuartetos de Eliot, que son los que me siguen impresionando más. Y los franceses, mucho los franceses. Los franceses, los ingleses. Y los franceses, Verlaine, Gerard de Nerval, Mallarmé, alguna parte de Paul Valéry. Y después el Rilke, que primero fueron el de los Requiems y el de las elegías de Duino, y sin embargo ahora prefiero el de las nuevas poesías, por ejemplo.
Y después también, siempre también, la poesía tradicional castellana, la poesía popular, la poesía anónima y la poesía del siglo XVI, que la recupera y la recrea, el Renacimiento y el Barroco también, y después Juan Ramón y el 27. Y del momento actual, pues algunos poetas concretos, por supuesto. Y luego, paralelamente, dentro de esa progresión a la que me refería, después de Eliot, me he inclinado por Wallace Stevens, pero Wallace Stevens me sigue ahora, me parece un poco, digamos, intelectual. Eliot un poco demasiado culturalista, Wallace Stevens un poco demasiado intelectual, y me quedo ahora con Carlos Williams, del que me siento más cerca que nadie. Bueno, después hay otra cosa que quiero insistir, porque es lo que se ha insistido más cuando los comentaristas de mi poesía, que no son muchos, pues han hecho notar la influencia de la poesía china y la extremo oriental en general, incluida la japonesa también. Y yo me interesa esa poesía, no por exotismo, por supuesto, y no porque la considere que espiritualmente es distinta. Yo creo que lo que tiene de mística, lo que tiene de poesía esencial, me interesa porque se da en un estado muy puro. O sea que a mí me gustan algunos poetas y algunos místicos cristianos, por ejemplo Kierkegaard, Miguel de Molinos, porque en el fondo te están diciendo lo mismo. Lo que pasa es que lo que te dice la mística europea, a veces con un cierto barroquismo, te lo dice la mística y la poesía oriental de una manera pura, esencial. Y eso a mí es lo que realmente me importa. Y esto me ha influido y yo creo que me ha alimentado, no solamente en mi poesía, sino en mí mismo. Porque yo lo que creo es que no podemos separar la poesía de la realidad.